Delatora es una de las novelas más crudas y más adictivas que he leído en mucho tiempo. La historia habla de una niña de 12 años que presuntamente traiciona a su familia en los Estados Unidos de la década de los 90 y habla del destierro al que se ve sometida esta niña. Si estás dudando en si comprar este libro o no, o si simplemente quieres una reseña sincera de Delatora de Jace Carol Oates, estás en el lugar adecuado. Yo soy Cristóbal Castro y comencemos. Bien, nos encontramos ante un libro muy complejo y por ello también es muy complejo reseñarlo, así que vamos a ir desmenuzándolo parte por parte, diciendo las cosas buenas, diciendo las cosas malas y al final diré mi opinión a modo de sinopsis de si creo que vale la pena comprar este libro o no, si creo que es recomendable. Pero primero de todo te voy a dar una pequeña sinopsis para saber realmente qué te vas a encontrar en este libro. El libro está protagonizado por Violet Rue, que pertenece a la familia de los Kerrigan, una familia de origen irlandés asentada en los Estados Unidos, una familia muy grande que consiste en 7 hermanos, ¿vale? Violet Rue y 6 hermanos más, la madre, el padre, abuelos, tíos, primos a cascoporro, hay un montón de gente, ¿no? Y esto es muy importante, los Kerrigan son una familia unida. Más que unida, atada entre sí, de una manera muy férrea. Es decir, pase lo que pase, tu familia tiene razón. Pase lo que pase, tu familia va primero, va por delante. Si tienes un problema y tienes que elegir entre tu mejor amigo y tu hermano, eliges a tu hermano, siempre. Pase lo que pase. Los trapos sucios siempre dentro de casa. Esa es la norma no escrita dentro de la familia. Y se puede entender realmente, porque en el contexto de Estados Unidos de la primera década de los años 10, esto es en los 90, insisto, pero la familia de los Kerrigan, de origen irlandés, llega a Estados Unidos en la década de los años 10 y pues minorías inmigrantes como las irlandesas, italiana, judía, no eran de todo bien tratadas en Estados Unidos. Entonces es normal, se puede entender que hubiese ese apoyo, esa necesidad de apoyarse en la familia porque era lo único que tenían. ¿Cuál es el problema? Bueno, que han pasado 80 años y la relación entre los familiares podríamos decir que es un poquito tóxica. En esta novela podríamos decir que es un poco muchísimo tóxica. Toxiquísima. Es de las familias más tóxicas que te vas a encontrar. Y de eso trata esta novela. De huir de esas ataduras familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que dos de los hermanos, los 2 hermanos mayores de Violet Rue, le dan una paliza de muerte a un chico negro. Y se lo cargan, básicamente. Le dan una paliza de muerte con otros dos chicos más. Se lo cargan y Violet Rue no es testigo ocular, pero en cierta manera sí que presencia algo, sabe algo del crimen porque descubre parte del arma del crimen que se utilizó y por ciertos motivos, que eso sí que no los puedo desvelar porque eso sí que sería un spoiler claro, Violet Rue se acaba yendo de la lengua. Aposta sin querer, bueno, es difícil, pero la realidad es que se acaba yendo de la lengua y la policía pues atrapa a los hermanos porque, bueno, son unos asesinos. Pero, a pesar de esto, la familia siempre va primero y su padre jamás se lo perdona y la manda al exilio a una ciudad a 150 kilómetros de la ciudad donde vive y donde se crió para vivir con su tía materna. Empecemos con las cosas buenas. Lo mejor que tiene esta novela para mí es que está muy bien escrita. Y cuando digo que está muy bien escrita me refiero a que Jace Carol en esta novela alcanza la excelencia. Es excelente. Los diálogos son muy realistas. La escritura es fluida, es elegante cuando quiere serlo, pero también es tremendamente cruda, tremendamente toscarisca cuando también necesita serlo. Es tan real, hay tanto realismo en esta novela, que parece que estás leyendo a personas, la historia de personas y no de personajes. Y conseguir esto es algo dificilísimo. Ese realismo, esa verosimilitud, ese es el otro gran aspecto positivo de esta novela. Es una familia, los Kerrigan, muy creíble. Es una familia unida, pero que realmente no se llevan bien entre ellos. Hay muchos familiares que almacenan odio, por ejemplo, la madre y el padre, asuntos pendientes durante años que se quedan ahí, que van poco a poco desgastando la relación hasta que prácticamente ya no queda nada. Lo único que les une es el matrimonio. Lo único que les une es ese enlace, ese vínculo familiar. Bueno, y los 7 hijos, claro, por supuesto. Pero ya no solo la padre y el madre. Ya no solo el padre y la madre. Los vínculos entre hermanos, entre nietos y abuelos, entre primos, son muy endebles. Son muy férreos, pero realmente a nivel individual son muy endebles. Y esto es algo que ocurre en muchas familias en la vida real. Por supuesto que sí. Simplemente esta autora entiende tan bien las relaciones humanas que da hasta un poco de miedo. Porque te da miedo, te incomoda, porque te habla a ti. Y también me hablaba a mí cuando lo estaba leyendo. A través del recurso de que la protagonista le está hablando a su yo del pasado en segunda persona, analizando todos los sucesos de su vida como si fuese una especie de persona externa. Y claro, este es un recurso muy interesante, porque realmente consigue una empatía mucho mayor que si utilizase la tercera persona del pasado, por ejemplo. Y otro recurso magnífico de esta novela es la cursiva, el uso de la cursiva.
pone palabras o frases que dicen literalmente o que han dicho literalmente ciertos personajes, pero sin necesidad de abrir los diálogos. Un aspecto que tienes que saber antes de comprar esta novela, si es que quieres comprarla, es que es un libro crudo. Es un libro duro, es un libro cruel. Es un libro crudo porque es verosímil. Lo que se narra es muy veraz y es muy cruel, porque la realidad en muchos aspectos es cruel. Y es un libro en el que, lo voy a decir directamente, es el libro probablemente de los más violentos que he leído en mi vida. Vale, ya está, dicho. Violencia doméstica, psicológica, física, racial, estudiantil, laboral, violencia familiar, violencia pura. Estoy diciendo que los hermanos de la protagonista matan de una paliza a un chico negro y eso es solo el principio. Es un libro brutal, en el sentido de desgarrador. Y no es que todo esto lo vaya a sufrir la protagonista, no es que toda esta violencia la vaya a sufrir la protagonista, mucha de ella sí, pero violento en general. Entre todos sus personajes, esta verosimilitud y esta violencia, esta crueldad, a ver, va a sonar un poco psicópata que lo diga, pero me gusta porque realmente no se censura. Ahora bien, alguna cosa que no me gusta, bueno, el libro se me hizo un pelín largo. No son tantas, son... Espérate que lo miro. 408 páginas. 408 páginas no es demasiado larga, pero se me hizo un poco largo de la 150 a la 200 y pico, sobre todo la parte del profesor de matemáticas. No voy a entrar en detalle de la parte del profesor de matemáticas, porque obviamente, pues eso hay que leerlo, ¿no? Pero no digo que esté mal, no digo que esté mal escrita, no digo que sobre como tal, pero para mí sí que se me hizo un poco larga. ¿Por qué? Porque en las primeras 150 páginas había una fluidez, sobre todo conseguida a través de capítulos muy distintos en duración, pero no más de 15 páginas cada capítulo, más o menos. Había capítulos de 2 páginas, había capítulos de 8. Había mucho dinamismo en ese sentido. Y a partir de esa página 150 más o menos nos encontramos 2, 3 capítulos en la novela que son larguísimos. Son muy, muy largos. No los he contado, pero yo creo que traspasan las 30 y quizás las 40 páginas. Y la parte del profesor de matemáticas es una de ellas. Ahora bien, otra cosa que no me gusta, quizás la otra cosa que no me guste, porque este libro tiene muchas cosas buenas, pero esta es una cosa que tiene bastante peso, que es el final. El final, la verdad, no me convenció. Personalmente, no me convenció. Las últimas 20 páginas, digo, ¿vale? Me refiero. ¿Es malo? No. ¿Es una mierda? No, ni mucho menos. ¿Es un final que tiene sentido? Sí, tiene bastante coherencia realmente si lo piensas. Entiendo lo que quiso hacer la autora, pero personalmente, obviamente no voy a decir qué final es, si no ya no tendría ningún tipo de gracia. Porque además este libro depende mucho del final, de saber qué va a pasar. Entonces quizás cierta decepción sí que tuve. Pero bueno, lo puedo entender, no está mal. A mí personalmente no me convenció, ¿vale? Y cuando dije al principio del vídeo que esta era una novela adictiva, no te mentí, ni mucho menos. Pero es adictiva en un sentido un poco diferente del que estamos acostumbrados. Necesitas seguir leyendo. Lo necesitas. No es que quieras, es que lo necesitas. Porque tienes que conocer el final. Es lo que decía antes, tienes que conocer el final. Tienes 400 páginas llenas de miserias, de injusticias, de violencia, de ataques, de... Lo peor que te puedas imaginar. Muy bien escrito, muy bien desarrollado, muy interesante, pero violencia pura y dura. Injusticias puras y duras. Terrible. Y dices, joder, esto tendrá que mejorar en algún momento, ¿no? Dices, a ver, tengo que seguir leyendo para ver si la vida de esta pobre tipa mejora un poco. Que haya un poco más de positivismo en su vida, que se solucionen sus problemas. Es esa esperanza, es lo último que se pierde, es que lo ponen, no sé, no me acuerdo en qué página, no me acuerdo qué frase concreta, pero hace una alusión a esto. A la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que le queda a un ser humano. Es lo último que le queda a la protagonista. Entonces, esta autora consiguió que tú como lector, como lectora, sientas esa esperanza casi tóxica, casi ansiedad, obsesión por ser perdonado. Porque tu vida pueda mejorar. Entonces, tras todo lo que hemos dicho, recomiendo de la autora de James Carroll Oates. Sí, sin duda. Sin ninguna duda. Pero. El primer pero, que vale 20 pavos. Que, oye, 20 pavos, ¿entiendes? No es un precio exagerado, es una autora ya muy reconocida, es un libro con, bueno, de cierta calidad, la hoja es de cierta calidad, el papel me refiero, la encuadernación no es tapa dura realmente, es mítico material que da la sensación de que es tapa dura, pero realmente no lo es. Y bueno, 20 euros es una cantidad. Por la calidad de lo que está escrito sí que lo vale, por la cantidad de páginas diría que también, pero no estoy tan convencido. Ahora bien, el otro gran pero. ¿Vale? Vamos al segundo gran pero, el que tiene realmente peso. No es un libro para todo el mundo. No lo es. No lo es, esa es la verdad. Hay que estar preparado, hay que estar preparada para leer esto. Como he dicho, es uno de los libros más brutales y más crueles que he leído. Es así.
Entonces, si no te sientes psicológicamente preparado, preparada, mentalmente preparado, preparada, si eres sensible, no creo que te vaya a gustar, vas a sufrir. Yo te lo aviso, vas a sufrir, es que es así. Se necesita cierta fortaleza mental para leerlo, o al menos esa es mi opinión. Pero sí, si estás dispuesto o dispuesta a leerlo, sí, sin duda. Es un libro muy recomendable, una lectura muy recomendable. Es tan recomendable como suscribirte. Nos vemos.